donde estamos. Yo represento institución, entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que se pudiera repasar la ley de contratación de este país, porque lo que no tiene ningún sentido y es surrealista es que a nosotros nos obliguen a contratar a un artista como se le obliga a una empresa a contratar a una autopista. Entonces, digamos, eso me gustaría que en ese marco general de Ministerio de Cultura se pudiera abordar eso, porque nos daría mucho respiro a poder trabajar con más margen de libertad. Porque de alguna manera es como también con la gente que nosotros trabajamos es como que se le obliga a la precariedad. No puedo repetir con el diseñador, no puedo repetir con tal artista, ¿no? Y son cosas que dices, bueno, si estamos trabajando bien, si puede formar parte del equipo pero desde fuera, ¿no? Entonces eso me gustaría en qué medida se pudiera abordar. Y luego, como has comentado lo de Brasil, nosotros en la casa, yo trabajo en Casa América, Cataluña, invitamos a Sidney Posuelo, que él es un sindicalista del PT así histórico, y él nos contó precisamente una cosa muy curiosa por lo que Teresa te había hablado en la primera intervención. Cuando el PT no estaba gobernando, en el Plan Alto el PT ocupaba lo que nadie quiere ocupar, que sabemos siempre lo que es cultura, ¿no? Cultura realmente no importa ni a izquierdas ni a derechas, es así de triste, pero es así políticamente, ¿eh? Entonces el PT estaba ocupando en ese megagobierno que hay en Brasilia, porque Brasil es como la mitad de América, o sea, es como muy potente, lo que nadie quería, los espacios de cultura. Y ahí se creó todo un sistema de esta cultura abierta que Brasil es un referente. Cuando el PT llega al gobierno y se tienen que repartir las cartas, ¿qué suelta el PT? Cultura. ¿Quién ocupa la cultura? Los partidos evangélicos, de donde sale Bolsonaro. Dale un tiempo a ese río para que permee en la sociedad y de repente te encuentras una sociedad polarizada brasileña que defiende a un señor que le hace un impeachment a Dilma Rousseff jurando por su torturador. Y nadie se plantea que eso es una locura, ¿no? Entonces, sí que hay un proceso en el cual creo que es muy importante ocupar el espacio de la cultura y lo que sucede actualmente, y creo que nos tiene a todos un poco paralizados, es que, bueno, o sea, la cultura, o sea, se están como inventando un lenguaje que está marginando cosas que parecía que estuvieran activadas en un convenio, ¿no? Había como un convenio en lo que la cultura tenía que aportar. Y actualmente, bueno, ayer nos despertamos, ¿no?, con el gobierno de Trump, de la Embajada de Madrid, que dice que la Biblioteca de San Andreu no le va a dar la subvención del proyecto SAM, porque habla de equidad, inclusión y diversidad cultural. Y dices, ¿perdón? O sea, el proyecto SAM pedía hace un año y medio derechos democráticos, derechos culturales, inclusión, equidad. Entonces también está pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé por dónde, porque esto sí que es como, creo que en la cultura también tenemos como un caos mental, ¿no? ¿Cómo hacemos que haya una dirección clara, sostenible en el tiempo? Sí, hay estos vaivenes que rompen el convenio, la complicidad y el convenio que teníamos antes, ¿no? De qué aportábamos a la sociedad y desde dónde lo aportábamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser ahora castigado que yo hable de diversidad cultural o de equidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que yo creo que hay un conflicto muy bestia que empezó con esto de la batalla cultural, que se lo inventó Bolsonaro precisamente, ¿no? Y que fue eso, ¿no? Pensar que había que batallar en contra de todo lo que se había hecho antes. Y está permeando en muchos países y en muchas posiciones. Y tiene razón él que cuando desde las instituciones, pues claro, o sea, si hay un señor que ocupa un lugar político y es de ultraderecha, ese señor es un representante del pueblo también. O sea, tampoco puedes decir, no lo veo, hago lo que me da la gana, porque alguien lo votó y fue el pueblo quien lo colocó ahí, ¿no? La democracia quien lo colocó ahí, ¿no? Entonces no sé cómo se puede avanzar en volver a tener como un marco común, ¿no? En el que haya cosas que no puedan ser censuradas, evitadas, superadas, ¿no? ¿No hay más? Bueno. Pues respecto a lo de contratos, es uno de nuestros objetivos dentro del plan, del cual estoy muy contenta. O sea, a ver, no depende de nosotros, no es nuestra competencia, pero sí hacer una revisión
a fondo de cómo adaptar la contratación pública al sector cultural y de cómo modificar la ley de contratos, identificar también buenas prácticas, porque digamos, o sea, como que aquí hay dos líneas, una, adaptar la ley de contratos, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho en distintos foros, ha surgido esta idea de equiparar el contrato, la excepción que hay para los contratos científicos a 50.000 euros los menores, equiparlos también al cultural, porque al final lo que hacemos es precarizar a la gente contratándola por 15.000 euros porque es lo que manda el menor. Entonces, bueno, determinadas cosas, y también dentro de la ley de contratos, qué posibilidades hay también que no se exploran, ¿vale? O sea, las dos cosas. Entonces, sí, esa es una de las líneas. Luego, o sea, en realidad estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, lo que has comentado de Brasil, o sea, creo que sí. También, por ejemplo, en Brasil, toda esa política que se hizo, ¿no?, cultural, era muy material, o sea, que a mí me parece que Brasil es uno de los grandes ejemplos de esa redistribución de los recursos materiales. Y luego lo que comentabas ahora del giro, a ver, es que cuando estamos al borde del abismo, pues claro, es que tampoco sé, o sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo lo pensaba, por ejemplo, justo lo que estás diciendo, ayer estaba en una reunión y entonces nos comentaron que Netflix, que estaba apoyando un programa de diversidad LGTBIQ+, etcétera, etcétera, se ha retirado. Y yo pensaba, Netflix sostiene, no sé, porcentaje amplísimo de la industria audiovisual española. ¿Qué pasa si de repente Netflix decide que se va de España? ¿Qué le pasa al audiovisual español? Pues claro, también aquí hay una cuestión de qué modelo, o sea, qué estructura productiva se ha construido durante muchos años, ¿no? Que también tiene que ver con esa idea de los intermedios, o sea, que de alguna manera totalmente, o sea, qué sector cautivo, ¿no?, de grandes plataformas, de grandes estructuras se ha construido, y eso también tiene que ver con la organización material de la cultura. Entonces, eso es una reflexión que también se viene diciendo y que pasa mismo con las plataformas, ¿no? Y cuando se habla de soberanía digital, cuando se habla de infraestructuras culturales públicas, pues son debates que también hay que poner sobre la mesa. Claro, cuando ya estás a punto de caerte, pues es lo que habría que haber hecho, sí. Pero tú también, ¿no?, participa de... Sí, sí. Que además esto sabes mucho. No, bueno, el tema de las infraestructuras digitales, a mí me parece que el error garrafal fue primero de Tim Berners-Lee, de pensar que éramos todos tan buenos que podríamos construir una gran república de Internet, y se ha arrepentido públicamente, lo está intentando por otra vía, está muy callado últimamente diciendo que está desarrollando a lo mejor otro World Wide Web, otro protocolo para poder trabajar de otra forma, y abandonó de alguna manera el desarrollo, pues, de todo lo que iba a venir, pues, las plataformas, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que creo que el Estado, es decir, la cosa pública, la república en el sentido de las cosas públicas, abandonó ese terreno radicalmente. Y ahora todo está privatizado. Comentábamos antes, Amazonas se conecta, se puede comunicar todo el Amazonas vía Starlink. Lo digo, ¿quién es Starlink, no? Pero bueno, redes sociales, plataformas de distribución. Yo me alegré mucho que ayer el Ministerio presentó una plataforma, ¿no?, una plataforma pública, por fin una plataforma pública, pero creo que ahí sí que habría que dar cierto golpe en la mesa y empezar a ocupar y generar infraestructuras públicas tecnológicas, que es donde están pasando muchos de los asuntos y los diálogos sociales que están ocurriendo hoy en día. Entonces, si no hay una política pública de, literalmente, normativas, o sea, estructura legal, creación de infraestructuras o ocupación de infraestructuras, o casi diría que expropiación de infraestructuras tecnológicas, yo creo que esto no va a ser muy complicado de hacer. Pero yo quería también, además de hablar de esto, de cómo las infraestructuras públicas son necesarias para asegurar que la vida cultural pueda suceder, porque está sucediendo mucho y en las redes sociales y en las plataformas. Yo veo aquí también entre la gente, y tú antes lo has comentado, o sea, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Tú comentabas que la política cultural tenía que fomentar más la colaboración antes que la competencia, y te referías a la organización colectiva. Yo creo que esto es un temazo, la organización colectiva. Aquí veo personas que han estado muchas veces trabajando con estructuras de cultura de base, organizaciones colectivas, asociacionismo, etcétera, etcétera. Y me gustaría también oír un poco cómo
cómo ellas están viendo ahora mismo la capacidad de activación política y la capacidad de alguna manera, activismo que estábamos pidiendo antes, de cara a articular, no esperar que la política pública esté ahí constantemente, digamos, generando estas infraestructuras, estos contextos, sino cómo a lo largo de los años, en los últimos quizás 25 o 30 años, la acción colectiva de la cultura pues bueno, ha pasado de ser una acción constante a ser una acción muy atomizada. No lo sé, yo veo aquí varias... Perdona, Óscar, te voy a llamar a ti. Sí, porque has trabajado mucho tiempo en organizaciones de cultura de base y me gustaría ver oír también un poco tu perspectiva. Sé que puedes ser pesimista, pero me gustaría que hicieras corporalmente ya está bien. Perdona, te apelo directamente, pero me dicen que yo tengo que hacer una conversación coral y yo os hago las preguntas. Luego he pasado por otras vías más institucionales, las cuales también había mucho que hablar como experiencia, y no solo cultural, sino como experiencia política en los últimos años, porque eso también es un temazo de lo que no sé, yo tengo la sensación un poquito del tema de los derechos culturales. Óscar. Yo tengo un poquito la sensación de los derechos culturales, que evidentemente es una variable de interés y de necesidad, ¿no? de colocar en un espacio de troncalidad cuando hablamos de política de base, de política de base. Pero tengo la sensación también que igual, y es una, decirme loco, igual es una sospecha que tengo no demasiado fundamental, pero que un poco la última troncalidad que ha tomado, hablamos antes de los términos, ¿verdad? Y las modas, ¿no? La variable, el término, la interpelación a los derechos culturales, en el fondo, a mí me ha puesto la sensación, es una pregunta que yo me hago, si no está contribuyendo a preservar una cierta arquitectura jerárquica y vertical de las políticas culturales. En el fondo, el acceso sigue siendo una potestad de las instituciones culturales, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo creo que hay ahí una especie como de elefante blanco en la habitación, ¿no? Que igual eso no nos permite de pensar que en el fondo a lo mejor es más importante la cuestión de la gobernanza que no la del acceso. ¿Ves? Porque la cuestión de la gobernanza sí que te permite pensar estructuras, procederes, estrategias disensuales al respecto de las políticas culturales y sus límites, ¿no? Eso por un lado. Y luego yo tengo un poquito de sensaciones, si os pasa a vosotras, pero las que ya tenemos una cierta edad, llevamos 40 años en esto de la cultura, a mí me está pasando últimamente algo que no me había pasado tan frecuentemente, y es que en cualquier contexto en el que estés, hablando con personas, enseguida el tema de la precariedad sale en otro sitio. Es decir, y yo cuando estoy en este foros, yo no quería hablar, quería escuchar este tipo de foros, tengo un poquito la sensación, permitidme si voy equivocado, que tengo un poquito la sensación que la cuestión de la precariedad de las condiciones materiales de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura es como, bueno, es un sabido que está allí, pero que nunca ocupa la centralidad del debate, ¿no? Yo creo que hace un tiempo había una cierta vergüenza hablar de estas cuestiones. Yo creo que afortunadamente esta cuestión está desapareciendo. ¿Por qué? Evidentemente, aunque sea algo sabido, y en estos momentos estamos llegando a una situación ya de radicalidad, al igual que el global de la sociedad, evidentemente nosotros formamos parte de eso, ¿no? De precariedad material a la hora de nuestras condiciones de trabajo, que hacen imposible, yo casi diría, hablar de nada más. Es decir, porque si no solucionamos la cuestión de las condiciones materiales del trabajo cultural, no hay derechos culturales ni nada, porque fallamos de la base, ¿no? Entonces, yo en algún momento defendí hace muchos años en un artículo que evidentemente la lucha por la renta básica me parecía de una lucha de primer orden, pero evidentemente entendida como una lucha universal, una lucha del sector como antes ha comentado, ¿no? Y lo sigo pensando, además. Creo que eso tiene que ver con todavía una deficiencia de los trabajadores y las trabajadoras culturales para insertarnos de manera transversal en otras luchas. Eso quizás se ha podido dar en el contexto del feminismo, pero yo encuentro faltar esa transversalidad en otros contextos, ¿no? Y no lo sé, yo así para acabar esta interpelación y tal, tengo un poquito la sensación, es que soy tímido. Yo tengo la sensación de que vamos a tener que hacer alguna cosa al respecto de esta cuestión que estábamos hablando de la precariedad del sector. Y esa es otra cuestión, claro, el sector, por supuesto, el sector, la precariedad del sector, ¿no?
Y a lo mejor eso pasa, como aquí hemos de mirar por el retrovisor de otras luchas, ¿no? Particularmente el tema de la vivienda. Yo creo que en un caso tan apropiante como el de la vivienda probablemente nos están dejando pocos márgenes de un movimiento que no pase por una huelga de la vivienda, una huelga de alquileres. Y bueno, llamadme viejo ácrata, pero yo pienso que esa posibilidad de presión desde los sectores, desde las luchas de base, tiene que estar siempre en el horizonte, y en este momento más que desde ningún punto de vista. Sí, ahí planteas este cruce entre los derechos humanos y los derechos culturales, que es fundamental, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a una vida digna, el derecho a muchísimas otras cosas que podemos insistir ahí. Pero a mí también una de las cosas que me está preocupando es, y mi pregunta a ti va de esto, porque a ti y a otros, porque ya veo, y a otras, porque veo aquí mucha gente que está, digamos, en movimientos colectivos, etc. Me pregunto si hoy por hoy los movimientos colectivos tienen esa fuerza que habían tenido anteriormente, o nos encontramos con movimientos colectivos de activistas que aparecen y desaparecen como el Guadiana, que hacen respuestas rápidas y después a lo mejor esa estrategia de guerrillas, que también hubo un momento que también estaba muy clara, pero no sé si esta estrategia de guerrillas nos está ayudando demasiado a articular movimientos sociales con agencia y con potencia, con acción política. No sé, me lo pregunto. No lo sé. Sobre esto muy rápidamente, partiendo de mi propia experiencia. Yo ahora estoy, digamos, en la cultura de base, en la cultura independiente, como autónomo, mi propia plataforma, que también desarrollar los primeros tipos de proyectos en el contexto de la arte. Yo, por ejemplo, hablaba antes, Jazmín, de que debemos considerarnos como activistas, ¿no? Yo siempre me he considerado desde ese prisma, ¿no? Por ejemplo, yo llevo tiempo intentando articular un proyecto de naturaleza internodal, digamos, ¿no? Es decir, intentando implicar en ese proyecto artístico a diferentes nodos, museos, asociaciones, galerías, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy por abandonar. Se me está resultando imposible. Es decir, yo tengo la sensación, sinceramente, que este tipo de estrategias de conjunción en la pluralidad, ¿no? Desde una perspectiva de red, si no se hace de top-down, no es posible hacerlo, ¿sabes? Y eso yo creo que eso es una desgracia como sector, que no tengamos la posibilidad desde abajo de poder trabajar en términos de escala, digamos, y que cedamos esa potestad a la institución. Yo creo que eso es un error, ¿no? Y de allí, esos barros, esos lodos, el hecho de que yo tengo la sensación de que hay demasiada política cultural desde esa institución, ¿sabes? Yo creo que son vasos comunicantes entre una cosa y la otra, ¿no? El hecho de que ese impedimento de trabajar desde las escalas desde abajo, desde el bottom up, digamos, nos lleva a que en el fondo se desiste de esa capacidad y se desfondan la capacidad de agencia de las estructuras de base, que yo creo que eso ha pasado muy claramente en los últimos 10 años, ¿no? Desde el asalto a los cielos hasta hoy. Pero me interpelaban más otras cosas que he dicho. Así que a ver, bueno, sobre los derechos culturales. O sea, lo primero, yo creo que los derechos culturales es un término que no hay que fetichizar, ¿vale? Primero porque los derechos culturales, el término no inaugura prácticas de derechos culturales. O sea, se llevan haciendo cuestiones que tienen que ver con la democracia cultural, si quieres, para no restringirnos solo al acceso, ¿vale? Desde hace décadas, desde hace muchísimos años, ¿no? Luego también creo que lo que significan los derechos culturales, es decir, que puede pasar de moda el término derechos culturales, ¿vale? Y dentro de X tiempo pues ya no se usa, pero lo importante es qué significa, o sea, cuál es el contenido de cuando hablamos de derechos culturales. Y es ahí donde yo no estoy tan de acuerdo que se refieran solo a cuestiones de acceso. O sea, creo que los derechos culturales, de hecho, incluyen cuestiones que tienen que ver con la propia, digamos, gobernanza, decisión y definición de las propias, no solo políticas culturales, sino de la agencia cultural. Es decir, que creo que los derechos culturales tienen mucho que ver con la distribución del poder en la cultura también, ¿vale? Con el acceso, la participación, con el derecho a crear, pero que también tiene que ver con el poder y con la capacidad de determinar
el campo cultural. Entonces, en ese sentido, para mí sí que tienen, bueno, no es una contraposición de acceso, ¿vale? Pero en todo caso, puede ser que el término desaparezca y lo importante es de qué estamos hablando, ¿vale? Y luego, además, cuando los términos se ponen de moda, se usan para cosas muy distintas. Estamos usando la misma palabra para decir cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que fetichizarlo. Ahora, creo que nos están sirviendo de herramienta para abrir determinados debates, para destinar determinados recursos a determinados lugares, y que en ese sentido sí creo que está bien como aprovechar eso, ¿vale? O sea, eso